Durante años, Maite Perroni ha sido una de las figuras más queridas del entretenimiento latino. Su carrera, construida con disciplina y constancia, la llevó desde el éxito en telenovelas hasta consolidarse como cantante y empresaria. Pero más allá de su trayectoria profesional, su vida personal también fue vista por muchos como un ejemplo de equilibrio y estabilidad. Su relación con Andrés Tobar fue, en apariencia, una historia sólida. Desde el inicio ambos mostraron una conexión cercana, una complicidad que parecía construida sobre la confianza y el respeto mutuo. Las imágenes compartidas en redes sociales, las apariciones públicas y el tono de sus declaraciones transmitían tranquilidad. Todo parecía estar en su lugar. Una vida profesional estable, una relación consolidada, un futuro que desde fuera se percibía claro. Sin embargo, como ocurre en muchas historias que se desarrollan bajo los reflectores, lo que se muestra no siempre refleja la totalidad de lo que se vive. Comienza con algo mucho más sutil, con pequeñas señales, con detalles que, en su momento, pueden parecer insignificantes, pero que con el tiempo adquieren otro significado. En los primeros meses de esta etapa, no había conflictos visibles. No había declaraciones que indicaran una crisis, pero sí había cambios. Cambios en la rutina, en la comunicación, en la forma en que se compartían ciertos momentos. Estos cambios no siempre son evidentes para quienes están fuera de la relación, pero para quienes los viven pueden ser significativos. A veces, una conversación que ya no ocurre, un silencio que antes no existía, una distancia que no se puede explicar fácilmente. Y es en esos pequeños detalles donde comienza una transformación. En el caso de Maite Perroni, este proceso coincidía con una etapa de gran actividad profesional. Nuevos proyectos, compromisos constantes, una agenda exigente. Y en medio de ese ritmo la vida personal seguía su curso, o al menos eso parecía. Porque una de las características de las relaciones que atraviesan cambios es precisamente esa, la apariencia de normalidad. Todo sigue, pero algo se siente distinto. Y esa sensación, aunque difícil de definir, es real. Durante este periodo, Maite continuaba con su vida pública. Seguía apareciendo en eventos, compartiendo momentos, manteniendo su presencia en los medios. Pero quienes observaban con atención podían notar ciertos matices. No eran cambios drásticos, eran sutiles. Momentos de introspección, expresiones más reservadas. Una energía que, aunque profesional, parecía reflejar algo más profundo. Este tipo de señales no siempre se interpretan de inmediato, porque en la vida cotidiana es común atribuir estos cambios al estrés, al trabajo, al cansancio. Y muchas veces eso es suficiente para explicar lo que ocurre. Pero otras veces hay algo más, algo que aún no se entiende, algo que aún no se nombra. En paralelo, la relación continuaba. Las decisiones seguían tomándose. Los proyectos en común seguían avanzando, pero la dinámica comenzaba a cambiar. No de forma abrupta, sino progresiva. Y ese tipo de cambio es el más difícil de detectar, porque no hay un momento claro. No hay un punto exacto donde todo se rompe. Hay, en cambio, una acumulación de pequeñas diferencias, de silencios, de percepciones. Y en medio de todo eso, aparece una pregunta. Una pregunta que no siempre se formula en voz alta, pero que está presente. ¿Está todo realmente bien? Responder a esa pregunta no es sencillo. No es sencillo, porque implica mirar más allá de lo que se quiere ver. Implica cuestionar lo que parecía seguro. Implica aceptar la posibilidad de que algo esté cambiando. Y ese tipo de aceptación requiere tiempo. En esta etapa, Maite Perroni no hace declaraciones públicas sobre su vida personal. No entra en detalles, no confirma ni niega nada. Y esa decisión es importante, porque le permite vivir el proceso sin amplificarlo, sin convertirlo en una narrativa externa. Pero también significa que lo que ocurre permanece en un plano privado, un plano donde las emociones se procesan sin la presión del juicio público. No presenta un conflicto explícito, pero sí establece el inicio de una transformación. Nos muestra cómo, incluso en las historias que parecen estables, pueden existir procesos invisibles, procesos que se desarrollan en silencio, que requieren tiempo, que no siempre tienen respuestas inmediatas.
y que, con el paso del tiempo, conducen a momentos decisivos, porque lo que hoy puede parecer una historia inesperada, no surge de la nada. Tiene un origen, un contexto, un camino previo. Y ese camino comienza aquí, en los detalles, en las señales, en todo aquello que, aunque no se ve claramente, ya está empezando a cambiar. Este es solo el inicio, el punto donde la historia deja de ser lo que parecía y comienza a convertirse en algo distinto, algo que, en los siguientes capítulos, se revelará con mayor claridad. Porque a veces lo más importante no es el momento en que todo se descubre, sino todo lo que ocurre antes de ese momento. Después de las primeras señales sutiles, la historia de Maite Perroni entra en una etapa más compleja, donde lo que antes era apenas una sensación, comienza a tomar forma, no como una certeza inmediata, sino como una acumulación de dudas. Este es el momento en el que la intuición empieza a hablar. Y cuando la intuición aparece, rara vez lo hace sin motivo. Durante este periodo, la relación con Andrés Tovar seguía en apariencia estable. No había declaraciones públicas que indicaran un conflicto abierto. No había escenas visibles que confirmaran una crisis. Pero en lo cotidiano, algo había cambiado. La comunicación ya no fluía de la misma manera. Los momentos compartidos se volvían más breves, más superficiales, y los silencios comenzaban a ocupar espacios que antes estaban llenos. Este tipo de cambios no siempre se explican fácilmente, porque no son evidentes. No hay un evento claro que los justifique, pero se sienten. Y ese sentimiento, aunque difícil de describir, es persistente. En el caso de Maite, este proceso coincidía con una etapa en la que su vida profesional seguía siendo exigente. Proyectos, compromisos, responsabilidades. Todo continuaba con normalidad en el exterior, pero en el interior, la percepción era distinta. Había una inquietud, una sensación de que algo no encajaba, y esa sensación no desaparecía. Al contrario, crecía. Uno de los aspectos más complejos de esta etapa es la lucha interna que se genera. Por un lado está el deseo de confiar, de creer que todo está bien, de mantener la estabilidad. Por otro, está la intuición que sugiere que algo ha cambiado. Y entre esos dos polos aparece la duda. ¿Es solo una impresión? ¿Es el resultado del estrés? ¿O hay algo más? Responder a estas preguntas no es sencillo, porque implica cuestionar una realidad que, hasta ese momento, parecía segura. Y ese tipo de cuestionamiento no se hace de forma inmediata. Se hace poco a poco, a través de observaciones, de pequeños detalles, de situaciones que, aisladas, pueden parecer insignificantes, pero que juntas comienzan a formar un patrón. Durante este periodo comenzaron a surgir momentos específicos que reforzaban esa sensación. Cambios en horarios, en prioridades, en la forma de interactuar. Nada concluyente por sí solo, pero suficiente para generar inquietud. Y cuando la inquietud se instala, es difícil ignorarla. Sin embargo, también aparece otro elemento, la resistencia. La resistencia a aceptar que algo podría no estar bien, porque aceptar eso implica enfrentarse a una posibilidad incómoda. Y no siempre se está preparado para hacerlo. En este punto, la historia no tiene respuestas claras. Tiene preguntas, tiene percepciones, tiene una tensión que se construye en silencio. Y ese silencio pesa, porque no es vacío. Está lleno de pensamientos, de interpretaciones, de intentos por entender. A medida que los días avanzaban, esa tensión comenzaba a reflejarse en el comportamiento. No de forma evidente, pero sí perceptible. Momentos de distancia emocional, conversaciones que no se profundizaban, una sensación de desconexión que no podía explicarse fácilmente. Este tipo de dinámicas son complejas, porque no hay una confrontación directa, no hay un conflicto explícito, pero hay una distancia, y esa distancia, aunque invisible, es real. En paralelo, la vida pública continuaba. Apariciones, entrevistas, redes sociales, todo seguía su curso. Pero como en muchas situaciones similares, lo que se muestra no siempre refleja lo que se vive, y eso crea una dualidad. Una vida exterior que parece estable, y una vida interior que comienza a cuestionarse. En este contexto, la intuición se vuelve más fuerte. Ya no es solo una sensación, es una presencia constante.
una voz interna que insiste en que algo necesita ser comprendido. Y cuando esa voz aparece, ignorarla se vuelve cada vez más difícil. Pero sí nos muestra el momento en el que la duda deja de ser ocasional y se convierte en parte del día a día. El momento en el que la percepción cambia, en el que la confianza comienza a ser cuestionada y en el que la historia toma una dirección distinta. Porque a partir de este punto, ya no se trata solo de observar, se trata de entender. Y ese proceso de entendimiento, como veremos en el siguiente capítulo, lleva inevitablemente a un momento de confrontación. Un momento donde las preguntas ya no pueden quedarse sin respuesta. Y donde lo que antes era intuición comienza a transformarse en algo más claro. Algo que, aunque difícil, ya no se puede ignorar. Porque hay momentos en la vida en los que la verdad deja de ser una posibilidad y se convierte en una necesidad. Después de semanas, o incluso meses, de dudas acumuladas, de señales que no terminaban de encajar y de una intuición cada vez más presente, la historia de Maite Perroni llega a un punto inevitable. El momento de enfrentar la verdad. Porque hay un límite. Un punto en el que las preguntas ya no pueden quedarse sin respuesta. Un instante en el que la incertidumbre pesa más que la posibilidad de descubrir algo incómodo. Y ese momento, tarde o temprano, llega. En esta etapa, lo que antes eran percepciones comienza a tomar forma. No necesariamente como una evidencia inmediata, sino como una serie de elementos que, al unirse, dejan de ser casualidad. Detalles que se repiten, situaciones que no encajan, respuestas que no convencen. Y en medio de todo eso, una certeza que empieza a consolidarse. Algo no está bien. La confrontación no siempre ocurre de manera dramática. A veces es un proceso, un diálogo, un momento en el que se decide hablar, preguntar, escuchar. Y en ese espacio la dinámica cambia, porque ya no se trata de suposiciones, se trata de buscar claridad. En el caso de la relación con Andrés Tovar, este punto marcó un antes y un después. No por un evento aislado, sino por la acumulación de todo lo que se había venido construyendo en silencio. Las conversaciones comenzaron a adquirir otro tono, más directo, más profundo, más incómodo. Y eso es natural, porque cuando se busca la verdad, no siempre se encuentran respuestas fáciles. Hay momentos de tensión, de confusión, de contradicción, pero también hay algo más importante, la necesidad de entender. Se centra en el proceso, en lo que implica enfrentarse a una realidad que no se esperaba, en lo que significa aceptar que algo ha cambiado, y que ese cambio no se puede ignorar. En este punto, la historia deja de ser una serie de dudas y se convierte en una experiencia concreta. No necesariamente clara desde el primer momento, pero sí suficiente para generar una transformación. Porque hay algo que ocurre cuando una verdad comienza a revelarse. La percepción cambia. Lo que antes parecía normal, ahora se cuestiona. Lo que antes se interpretaba de una manera, ahora se ve desde otra perspectiva. Y ese cambio de mirada es profundo. Porque afecta no solo el presente, sino también la forma en que se entiende el pasado. Momentos que antes parecían insignificantes, adquieren nuevo significado. Situaciones que se dejaron pasar se reinterpretan. Y en ese proceso, aparece una mezcla de emociones. Sorpresa, confusión, decepción, pero también claridad. Una claridad que, aunque difícil, permite avanzar. La confrontación en este contexto no es solo hacia el otro, es también hacia uno mismo, hacia las decisiones tomadas, hacia las señales ignoradas, hacia las expectativas construidas. Y ese tipo de confrontación es compleja, porque implica aceptar que la realidad no es como se pensaba. Pero también implica reconocer que ahora hay una oportunidad. La oportunidad de decidir. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Qué camino seguir? Este es el verdadero punto de inflexión. No el descubrimiento en sí, sino lo que viene después. Porque descubrir algo es solo el inicio. Lo importante es cómo se responde a eso. En el caso de Maite Perroni, este momento no se convirtió en un espectáculo. No hubo una exposición inmediata. No hubo declaraciones impulsivas. Hubo, en cambio, una pausa. Un espacio para procesar, para entender, para decidir desde la calma y no desde la reacción. Y esa decisión es clave, porque define todo lo que viene después. Presenta un cambio, el momento en el que la historia deja de ser lo que era.
y se convierte en algo distinto. Un momento donde la verdad, aunque incómoda, permite ver con claridad, y donde esa claridad abre la puerta a una nueva etapa. Una etapa que ya no se basa en la duda, sino en la decisión. Porque al final, no es la verdad la que define una historia, es lo que se hace con ella, donde la atención deja de estar en lo ocurrido, y se centra en lo que se construye a partir de ahí. En la forma en que una vida se redefine después de un momento que lo cambia todo. Porque cuando una verdad se revela, no es el final, es el comienzo de algo nuevo. Después del momento de confrontación, después de enfrentar una verdad que cambió por completo la percepción de su realidad, la historia de Maite Perroni entra en su fase más importante, la reconstrucción. Porque descubrir algo es solo el inicio. Lo verdaderamente complejo es lo que viene después. Tomar decisiones, reorganizar la vida, volver a empezar sin empezar. Desde un lugar distinto y hacerlo sin perderse en el proceso. En esta etapa ya no hay dudas, ya no hay intuiciones que necesitan confirmarse, hay claridad. Y aunque esa claridad no siempre es cómoda, es necesaria, porque permite avanzar. El primer paso en este proceso es aceptar que la realidad no es la que se esperaba, aceptar que una etapa ha terminado, aceptar que lo que se construyó ha cambiado. Y esa aceptación, aunque difícil, es el punto de partida. A partir de ahí, todo se redefine. Las prioridades cambian, las decisiones adquieren un nuevo significado, y la vida comienza a reorganizarse. En el caso de Maite, este proceso no ocurrió de manera impulsiva. No hubo reacciones inmediatas, ni decisiones precipitadas. Hubo, en cambio, un enfoque consciente, una pausa, un espacio para pensar, para entender qué era lo más importante. Y ese enfoque marca la diferencia, porque permite que las decisiones no estén guiadas por la emoción del momento, sino por una visión más clara. En esta etapa, también aparece algo fundamental, la fuerza interior, no como una imagen externa, no como una postura, sino como una capacidad real de sostener el cambio. Porque reconstruirse no es fácil. Implica soltar, implica dejar atrás, implica enfrentarse a la incertidumbre. Pero también implica descubrir nuevas formas de vivir, nuevas formas de entender lo que se necesita, lo que se quiere, lo que se merece. Este proceso no es lineal. Tiene momentos de claridad y momentos de duda, días en los que todo parece estar en orden, y otros en los que el pasado vuelve. Pero en conjunto avanza, y eso es lo importante. En paralelo, la vida pública continúa. Las apariciones, los proyectos, la presencia en los medios. Pero ahora hay una diferencia. La energía. Una energía distinta, más serena, más consciente, más alineada con lo que realmente se vive. Este cambio no pasa desapercibido. El público lo percibe, no necesariamente en palabras, sino en la forma, en la presencia, en la autenticidad. Porque cuando alguien atraviesa un proceso real, eso se refleja y genera conexión. Una conexión más profunda, más humana. En esta etapa, la historia deja de centrarse en lo ocurrido y comienza a enfocarse en lo que se construye, en la nueva versión de la vida. Una versión que no está definida por el pasado, sino por las decisiones presentes. Y eso es poderoso, porque devuelve el control, permite elegir, permite avanzar sin estar atado a lo que fue. Otro elemento clave de este capítulo es la redefinición del concepto de estabilidad. Lo que antes se entendía como estabilidad puede cambiar. Ya no se trata de mantener una imagen, se trata de estar bien, de sentirse en equilibrio, de vivir con coherencia. Y esa coherencia se convierte en la base de todo, porque cuando lo que se vive y lo que se muestra están alineados, la vida se vuelve más clara, más simple, más real. Presenta una transformación, una transición de una etapa a otra, una evolución. Porque aunque el inicio de esta historia estuvo marcado por la duda y el descubrimiento, el resultado no es la caída, es el crecimiento. Y ese crecimiento es lo que define todo. Maite Perroni, en este punto, no es la misma persona que al inicio. Ha cambiado, ha aprendido, ha tomado decisiones. Y ese proceso, más allá de cualquier titular, es lo que realmente importa. Porque al final,
La vida no se define por lo que ocurre, se define por cómo se responde a eso. Y en este caso, la respuesta ha sido clara: seguir adelante, con fuerza, con conciencia, con una nueva forma de entender lo que significa vivir. La abre, la lleva a un lugar donde ya no importa lo que se descubrió, sino lo que se hace con eso, donde el pasado deja de ser el centro y el presente toma su lugar. Y en ese presente hay algo fundamental: la libertad de reconstruirse, de elegir, de vivir sin cargar con lo que ya no corresponde. Y eso, más que cualquier otra cosa, es el verdadero final de esta historia. Un final que no es un cierre, sino un nuevo comienzo. La historia de Maite Perroni no es, como muchos podrían pensar, simplemente una historia de traición o de ruptura. Es, en realidad, la historia de un proceso mucho más profundo. El camino hacia la claridad, la aceptación y finalmente, la reconstrucción. Hemos visto cómo todo comienza con pequeños detalles, con señales casi imperceptibles, que poco a poco van formando una realidad distinta. Hemos acompañado ese momento en el que la intuición aparece, crece y finalmente se convierte en una necesidad de respuestas. Y luego, ese punto decisivo donde la verdad ya no puede evitarse. Pero lo más importante no es el descubrimiento en sí, es lo que ocurre después. Porque descubrir una verdad incómoda no define una vida. Lo que la define es la forma en que se enfrenta. Y en este caso, lo que vemos es algo que muchas veces pasa desapercibido: la capacidad de reconstruirse sin perder la esencia. Maite Perroni no reaccionó desde el impulso. No convirtió su experiencia en un espectáculo. No buscó respuestas externas. Eligió un camino distinto. Un camino más silencioso, más consciente, más alineado con lo que realmente necesitaba. Y eso es lo que hace que esta historia tenga un valor especial. Porque nos recuerda que no todo se trata de lo que ocurre hacia afuera. Se trata de lo que ocurre hacia adentro. De cómo se procesan las emociones. De cómo se toman decisiones. De cómo se vuelve a construir una vida desde un lugar más auténtico. También nos invita a reflexionar sobre algo que todos, en algún momento, enfrentamos: la diferencia entre lo que creemos que tenemos y lo que realmente vivimos. Porque muchas veces la estabilidad es una percepción, una construcción. Y cuando esa construcción se rompe, lo que queda no es solo el vacío. Es la oportunidad de construir algo nuevo, algo más real, más consciente, más propio. La historia de Maite Perroni no es una historia trágica. Es una historia de transformación, de evolución. De alguien que frente a una situación difícil, eligió no quedarse en el pasado, eligió avanzar. Y ese tipo de decisión no es fácil. Requiere fuerza, requiere claridad, requiere una profunda conexión con uno mismo. Pero es precisamente esa decisión la que cambia todo. Porque cuando una persona deja de vivir en función de lo que esperaba y comienza a vivir en función de lo que realmente es, la vida adquiere otro significado. Y ese significado no depende de lo que ocurrió. Depende de lo que se hace a partir de ahí. Si esta historia te ha hecho reflexionar, si en algún momento sentiste que conectabas con lo que has leído, entonces este espacio también es para ti. Porque aquí no solo contamos historias, las exploramos, las entendemos, las llevamos a un nivel más profundo. En este canal, creemos que cada historia tiene varias capas. Que detrás de cada titular hay un proceso, una experiencia, una realidad que merece ser comprendida con respeto y con sensibilidad. No buscamos el impacto fácil, buscamos el significado. Queremos que cada contenido que compartimos te deje algo, una idea, una emoción, una reflexión que permanezca contigo más allá del momento. Porque al final, las historias más importantes no son las más escandalosas, son las que nos hacen pensar, las que nos hacen sentir, las que nos permiten ver la vida desde otra perspectiva. Por eso, si te interesa este tipo de contenido, te invitamos a suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando, a seguir investigando y a seguir compartiendo historias que realmente importan. Pero más allá de eso, al suscribirte te conviertes en parte de una comunidad que valora la autenticidad, que respeta los procesos, que entiende que detrás de cada historia hay una persona. También te invitamos a dejar tu comentario.
Queremos saber qué piensas. ¿Qué parte de la historia te impactó más? ¿Qué otras historias te gustaría que exploremos? Este espacio es para compartir, para reflexionar juntos, para construir una conversación que vaya más allá de lo superficial. Y si crees que esta historia puede ayudar a alguien más, compártela. Porque nunca sabemos quién puede necesitar escuchar algo así. ¿Quién puede estar atravesando un momento similar? ¿Quién puede encontrar en estas palabras una forma de entender su propia experiencia? Porque las historias tienen poder. El poder de conectar, de acompañar, de transformar. Gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en historias que van más allá de los titulares. Y recuerda, las historias más importantes no siempre son las más ruidosas, son las más verdaderas. Nos vemos en el próximo contenido.